Zoe Parker tenía 16 años y llevaba sobre sus hombros el peso de representar todo aquello que ese colegio no estaba preparado para aceptar. Negra, hija de un militar estricto, residente en un barrio periférico de Rivercrest, ingresó al prestigioso colegio Westmont por mérito absoluto, una beca conseguida con calificaciones impecables en matemáticas y física. Allí dentro era una excepción incómoda en una escuela donde los apellidos valían más que el esfuerzo. Los pasillos olían a perfume, caro y arrogancia heredada. Desde el primer día, Zoe sentía que no pertenecía. Miradas esquivas, silencios forzados, risitas contenidas cada vez que levantaba la mano para responder. Pero ella intentaba ignorarlo, mantenerse concentrada, probar que merecía estar allí tanto como cualquiera, pero cuanto más brillaba en clase, más molestaba. Al principio eran solo murmullos. Luego vinieron los apodos disfrazados de becada, cuota ambulante, y otros que dolían más porque se decían con ese tono de broma que nadie toma en serio. Nadie, salvo ella. Los tres chicos que lideraban esas provocaciones eran prácticamente intocables. Aizen Bitley, Black Reynolds y Marcus Collins, hijos de los hombres más poderosos de la ciudad. Ellos mandaban en los pasillos como si fueran dueños del lugar, y lo eran. Zoe fingía no oír, fingía no importar, pero por dentro se iba desmoronando un poco más cada día. Intentaba no contárselo a su padre. Le había prometido que viviría una vida normal, sin llamar la atención, sin causar problemas, pero nadie sobrevive a tanta humillación por tanto tiempo. Una mañana de viernes, Zoe llegó al colegio y se dio cuenta de que su cuaderno de anotaciones había desaparecido de su mochila. Era el mismo en el que escribía todas las fórmulas y resoluciones que utilizaba para estudiar para los exámenes de cálculo avanzado. Buscó en el aula, en los pasillos, preguntó a la señora de la limpieza. Nada. Cuando entró en el laboratorio de física, vio su cuaderno desgarrado sobre el lavabo, empapado, con tinta esparcida por encima, y nadie hizo nada, ni el profesor, ni los compañeros. Fue ese día cuando comprendió que estaba sola allí, no sola como quien elige el silencio, sino sola como quien ha sido abandonada por un sistema que decide ignorar. Se sentó al fondo del aula, se mordió el labio para contener el llanto y fingió que aún tenía fuerzas para seguir. Las cosas empezaron a empeorar cuando sacó la nota más alta de la clase en un examen que, según los propios profesores, era el más difícil del semestre. Aizen no lo aceptó. Él, que siempre obtenía buenas calificaciones con la ayuda de tutores particulares, fue superado por ella, y eso lo carcomió. Durante el recreo, rodearon a Zoe en el patio trasero. «Dime, becada, ¿de quién copiaste esta vez?», se burló Aizen, girando aquel anillo dorado que llevaba en el dedo como si fuera un trofeo familiar. Marcus se rió a carcajadas. Black grababa todo, como si fuera divertido. Zoe no respondió. Intentó irse. Caminando. Fue entonces cuando escuchó el sonido seco del cuaderno cayendo al suelo, desgarrado nuevamente. Se detuvo, miró hacia atrás y vio la mirada de desprecio en los rostros de ellos. Sintió rabia, sintió miedo, pero sobre todo sintió que algo iba a estallar. Y pronto, aunque todavía creía que podía aguantar, seguía creyendo que podía superar aquello sola, sin involucrar a nadie. Y eso casi la destruye. La semana siguiente, los ataques pasaron a ser físicos. Un empujón accidental en 1900. Las escaleras. Una bandeja de comida volcada sobre su mochila. Zoe ya no almorzaba en el comedor. Se escondía en la biblioteca o en los baños del segundo piso, a donde nadie iba. Lo peor era fingir normalidad en casa. Se encerraba en su cuarto, decía que estaba cansada, que el colegio era exigente pero que estaba bien. Mintió con voz débil. Sabía que, si contaba algo a su padre, él vendría como un huracán, y ella no quería ser la causa de eso. Desde pequeña,
Zoe había tenido miedo del mundo, que los uniformes, las órdenes, las cicatrices. Cuando él decía que quería darle una vida normal, era como si dijera: tú no vas a vivir la guerra que yo viví. Pero ahora, sin que él lo supiera, ya estaba en medio de ello. El viernes que marcó su cambio, Zoe pensó que sería solo otro día difícil, pero no lo fue. Fue el peor. Durante la clase de matemáticas, Isen entregó una hoja en blanco con el nombre de ella firmado. La profesora, confundida, llamó a Zoe frente a toda la clase. ¿Esto es tuyo?, preguntó. Zoe no entendió. Delante de todos, Isen dijo: ella dijo que hacía mi trabajo si yo quería. Aquí está lo acordado. Zoe negó. Trató de explicar, pero la profesora se sintió incómoda y envió a ambos a la coordinación. En el camino, Isen agarró a Zoe por el brazo, la empujó contra la pared y apoyó el anillo frío y pesado en el rostro de ella. Vas a hacerlo, sí. Y luego vas a sonreír. ¿Entendido, becada? Zoe lo empujó con fuerza, pero él reaccionó más rápido. Un puñetazo rápido, precisión quirúrgica. El anillo cortó la piel justo debajo de su ojo. Ella cayó al suelo. Nadie vio. O, si vieron, fingieron que no vieron. Y allí, con el rostro caliente y la visión borrosa, supo: se había acabado. Con la mano temblorosa y la sangre corriendo, Zoe se levantó despacio y salió caminando sin decir nada. Pasó recta por la sala de coordinación, ignoró las miradas y fue directo al baño. Se encerró en la última cabina y lloró en silencio durante casi 10 minutos. Era solo por el dolor físico, era la acumulación, la sensación de impotencia, de abandono, de que nada de lo que hiciera iba a cambiar ese sistema podrido que la aplastaba día tras día. Fue entonces cuando recordó el papel que su padre había pegado en el interior de la agenda el primer día de clases. En caso de emergencia real, llama, sin dudar. Debajo, un número. Ella nunca había marcado, nunca, ni cuando se sintió mal, ni en las peores crisis. Pero allí, sentada en el suelo frío, con sangre en la blusa blanca del uniforme, respiró hondo. Tomó el celular y llamó. La llamada cayó directamente en la línea segura que su padre había configurado. 3 timbres. La voz de él contestó firme, desde el otro lado del mundo. ¿Zoe? Ella no pudo hablar de inmediato. Solo lloraba. Él lo entendió al instante. Su voz cambió. Ya voy, ahora mismo. En menos de un minuto, él ya estaba movilizando a personas, dando órdenes. Zoe no sabía exactamente lo que él haría, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no estaba sola. Guardó el celular, se lavó la cara, salió del baño con la cabeza baja y se dirigió a la enfermería. Dijo que se había golpeado contra un armario. La enfermera lo anotó sin cuestionar. Otro silencio conveniente. Pero por dentro Zoe sabía, algo se había despertado, y esta vez no era en ella, era en el hombre a quien llamaba padre. Al día siguiente, el colegio parecía igual. Los pasillos helados, las risas apagadas, las miradas de superioridad. Pero Zoe caminaba diferente. No era visible para todos, pero por dentro se encontraba en otro estado. Recibía mensajes cortos de su padre cada 2 horas. Sigue actuando normal. No confrontes a nadie. Estoy cerca. La voz de él había cambiado. Ya no era el tono calmado y protector de siempre. Era militar, estratégico. Zoe sabía que eso significaba que él estaba en acción y no estaba solo. Por la noche, vio por accidente una conversación en la tablet de su padre que estaba sincronizada con su antigua cuenta. Nombres, cargos, vínculos con el colegio. Incluso la directora, la señora Hollis, aparecía en una hoja de cálculo marcada como cómplice pasiva. Zoe entendió que el juego había cambiado, y ahora ella formaba parte de una misión. En las 48 horas siguientes, Víctor Bennett actuó con precisión militar. Canceló el viaje diplomático que realizaría a Ginebra,
movilizó a 2 excompañeros de inteligencia táctica y se instaló discretamente en Rivercrest. De día era solo un hombre de mediana edad, circulando con una gorra neutra y gafas de sol. Por la noche, revisaba archivos, investigaba empresas vinculadas con el ayuntamiento y el consejo escolar, rastreaba transferencias sospechosas. Mientras tanto, Zoe, siguiendo sus instrucciones, comenzó a grabar discretamente conversaciones, registrar horarios, tomar fotos de pruebas de acoso que antes ella solo tragaba en silencio. El profesor Matthew, recién contratado y uno de los pocos que trataban a Zoe con respeto, notó el corte en su rostro y preguntó si estaba bien. Ella vaciló, pero dijo, «Ahora está». Y así fue. Porque lo que ellos no sabían es que la guerra que creían estar ganando ya se había convertido en el objetivo de una operación. El martes por la mañana apareció la primera fisura en el sistema. La coordinadora pedagógica fue apartada temporalmente por decisión del consejo. Nadie explicó por qué, pero los rumores comenzaron. Zoe notó las miradas desconfiadas de los profesores y el creciente malestar entre los alumnos. Isen parecía más nervioso de lo normal. Black dejó de grabar las clases a escondidas. Marcus, que adoraba exhibirse, ahora evitaba el contacto visual. Algo estaba sucediendo, y Zoe sabía exactamente qué era. Su padre estaba moviendo las piezas, no con amenazas o exposición directa, sino con documentos, denuncias y verdades. Y en ese ambiente, donde todos creían estar protegidos, la verdad era el arma más peligrosa de todas. Mientras tanto, Olivia Ramírez, una nueva alumna que había llegado hace pocas semanas, comenzó a acercarse a Zoe. Hija de un periodista investigador famoso, Olivia parecía entender más de lo que decía. Un día, en el comedor, soltó, «Mi padre ya ha oído hablar del tuyo». Zoe no respondió, pero allí nació una alianza silenciosa. Olivia empezó a ayudarla a cruzar información sobre los alumnos más influyentes de la escuela y sus familias. Tenía una carpeta con nombres, conexiones, fotos públicas, donaciones ilegales, todo recopilado a lo largo de los años. Por periodistas independientes, Zoe comenzó a entregar la información a su padre, quien la validaba y orientaba los siguientes pasos. Era como si, con cada nuevo descubrimiento, una pared invisible del colegio se derrumbara. Y aunque nadie lo viera, ella estaba en el centro de ese cambio. El jueves, el profesor Matthew pidió que Zoe se quedara después de clase. Había notado que estaba más atenta, más observadora, y quería saber si podía ayudar de alguna manera. Zoe dudó, pero terminó contando parte de lo que estaba sucediendo. Matthew, que ya sospechaba de ciertos comportamientos entre los alumnos más privilegiados, se ofreció a ayudar. «No estás sola en esto, Zoe, y yo no voy a fingir que no veo». Fue la primera vez que alguien en la escuela decía eso en voz alta. Fue pequeño, pero para ella fue como poder respirar después de mucho tiempo sumergida. Matthew también comenzó a reportar lo que veía. Empezó a cotejar ausencias falsificadas, calificaciones adulteradas, privilegios que solo tenían los hijos de los poderosos. Poco a poco, la red de mentiras de Westmont comenzaba a desmoronarse. En un viernes lluvioso, Zoe recibió un sobre sin remitente dentro del casillero. Dentro había copias de documentos que demostraban que el programa de becas estaba siendo defraudado internamente. Hijos de empresarios ricos haciéndose pasar por alumnos de bajos recursos, con la ayuda de la propia dirección. Eso fue el detonante. Zoe llevó todo a su padre esa misma noche. Víctor ya conocía parte de las fraudes, pero ver las pruebas físicas aceleró la operación. Ese mismo día, él envió las denuncias a un contacto de la oficina de quejas del Ministerio de Educación y preparó la exposición pública. Ya no se trataba solo de Zoe.
Se trataba de docenas de alumnos que jamás tendrían oportunidad si el sistema seguía funcionando así. Y era hora de detenerlo todo. El lunes siguiente, incluso antes de que sonara la primera campana, la directora, señora Hollis, fue llamada a la sala del consejo. Horas después la noticia se esparció. Había sido apartada por tiempo indefinido. Los alumnos comentaban en voz baja en los pasillos, los profesores andaban tensos y la sensación era que alguna bomba estaba a punto de explotar. Zoe continuaba en silencio, observando todo suceder con una calma extraña. Era como si estuviera viendo una película en la que, por primera vez, ella no era la víctima que sufría. Era la pieza que movía la trama. Black, que antes caminaba con el pecho hinchado, ahora evitaba cruzarse con ella en los pasillos, y se parecía inquieto, siempre en el teléfono. Marcus faltó 3 días seguidos. El imperio de los intocables comenzaba a desmoronarse. Esa misma noche del martes, Víctor llamó a Zoe para conversar. Abrió el portátil y le mostró todo. Extractos bancarios que probaban el desvío de fondos públicos por parte del ayuntamiento, fotos de reuniones clandestinas entre la dirección del colegio y empresarios locales, grabaciones de favoritismo en contratos escolares. Todo estaba organizado, todo listo. Ellos creían que estaban protegidos porque nunca habían sido expuestos. Pero a partir de mañana, el país conocerá lo que este colegio esconde. Zoe guardó silencio por unos segundos. Sentía miedo, sí, pero también sentía orgullo. Por primera vez entendía de dónde provenía la fuerza de ese hombre, y por primera vez veía que esa fuerza también era suya. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, se emitió una noticia bomba en uno de los periódicos más importantes del país. El titular aparecía en letras grandes: corrupción, racismo y fraude, los secretos detrás del prestigioso colegio Westmont. El contenido detallaba todo: documentos, pruebas, nombres, los padres influyentes que sostenían el colegio, los directores que fingían no ver los abusos y, sobre todo, los privilegios que permitían que alumnos como Eason, Black y Marcus actuaran con total impunidad. La noticia no citaba a Zoe directamente, pero quienes vivían en ese colegio sabían exactamente de dónde provenía todo. Cuando ella llegó al colegio, el silencio era ensordecedor. Los alumnos murmuraban en los rincones. Algunos la miraban con respeto, otros con miedo, pero nadie reía ya. En la tercera clase apareció el general Bennett, de uniforme, acompañado por 2 investigadores federales y un equipo de auditores. Esa imagen paralizó a todo el colegio. Incluso los profesores se quedaron de pie, sin saber qué decir. La coordinadora sustituta intentó intervenir, pero fue ignorada. El general pidió que Eason, Black y Marcus fueran llamados a la sala de dirección. Ellos fueron, pálidos. Zoe, observando desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. No era placer, era justicia. Por primera vez, quien siempre mandaba callar ahora tendría que escuchar. Mientras los 3 eran confrontados con pruebas, oyeron, en silencio, que sus padres estaban siendo investigados formalmente, algunos ya apartados de sus cargos, y que ellos mismos responderían por sus agresiones y actos de intimidación. Eason intentó argumentar, decir que eso era un exagero, que Zoe estaba haciendo drama, pero bastó que el general levantara la mirada, firme y sin cambiar el tono, para silenciar cualquier palabra que él aún pensara decir. No tienes idea de lo que es enfrentar de verdad a alguien que no te teme, chico. Los 3 fueron conducidos fuera de la sala y poco después sus padres llegaron apresuradamente, esta vez sin escoltas, sin arrogancia, sin control. La prensa ya estaba posicionada afuera, cámaras encendidas. Toda la ciudad observaba. Era imposible ocultarlo. El castillo de privilegios se desmoronaba en vivo, ante los ojos de todos.
Mientras tanto, Zoe fue llamada por el profesor Matthew hasta el auditorio. Allí, él la presentó al nuevo comité escolar provisional, formado por educadores, representantes legales y 2 auditores externos. No estás obligada a hablar, pero si quieres, ellos quieren escucharte, dijo Matthew. Zoe respiró hondo. Se sentó al frente de todos, con las manos sudorosas, y contó todo, sin adornos, sin exageraciones. Cada episodio, cada silencio cómplice, cada herida. Por primera vez, fue realmente escuchada. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, y alguien, ella no vio quién, comenzó a aplaudir. Pronto, los demás se unieron. No era un aplauso de espectáculo, era respeto, reconocimiento. Era la primera vez desde que pisó ese colegio que Zoe se sintió parte de algo. En los días siguientes fueron rápidos los cambios. La directora fue oficialmente desvinculada. El programa de becas pasó por una auditoría completa. Los profesores y el personal que habían sido cómplices fueron apartados o transferidos. Todo el colegio entró en una reestructuración. Por primera vez, Westmont parecía admitir que estaba equivocado. Zoe fue invitada a participar en la creación de un nuevo comité estudiantil enfocado en combatir el racismo, el acoso y la desigualdad institucional. Ella aceptó, pero con una condición: que el espacio fuera realmente democrático, con participación de alumnos de diferentes orígenes, no solo de la élite. Y esta vez nadie tuvo el valor de decir que no. En el primer encuentro del comité, Zoe se sentó junto a Olivia y a 2 alumnos de los que ella ni siquiera había oído hablar, también becados, que vivían al margen, callados, invisibles. Compartieron historias similares, miedos parecidos, heridas que Zoe reconocía. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto había soportado sola, de cuánto otros aún estaban aguantando, y sintió una responsabilidad real allí, no la de ser un símbolo o heroína, eso nunca le interesó, sino la de garantizar que nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó. Víctor observaba todo desde lejos, discreto, sin uniforme, pero con una mirada que lo decía todo. Él no salvó a su hija con fuerza, salvó con estrategia, y ahora era ella quien lideraba el siguiente paso. Poco a poco, el ambiente en el colegio fue cambiando. Algunos alumnos que antes ignoraban a Zoe comenzaron a tratarla con respeto. Otros aún evitaban el contacto, tal vez por vergüenza o miedo de ser los próximos expuestos. Pero ella no buscaba venganza. Nunca la buscó. Zoe solo quería poder estudiar en paz, ser reconocida por lo que era, una alumna brillante, dedicada, apasionada por los números y las soluciones. Un día, al salir del colegio, una niña de primer año se acercó con los ojos brillando y dijo: «Gracias por no haberte rendido». Zoe sonrió levemente, sin saber qué responder. Eso le dio un golpe fuerte, porque ella estuvo a un paso de rendirse, pero no lo hizo. Y ahora, otras se estaban sintiendo más fuertes gracias a ello. Por su parte, Víctor volvió a su trabajo oficial, rechazando entrevistas y manteniendo su nombre fuera de los focos. Siempre fue así, hacía lo necesario, pero sin necesidad de aparecer. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Zoe preguntó por qué no quiso dar una rueda de prensa, contar todo lo que hizo. Él solo respondió: «Porque esta historia es tuya, no mía». Ella se quedó en silencio, con los ojos llorosos. Era verdad. Al final, él solo hizo lo que siempre supo hacer: proteger. Pero quien tuvo el valor de enfrentar la sala, a la directora, a los compañeros, al trauma, fue ella. El colegio podía cambiar por la operación, pero fue la valentía de Zoe la que abrió la primera grieta en el sistema, y nadie podía quitarle eso. Varias semanas después, Zoe fue llamada para hablar en una asamblea con padres, alumnos y representantes del Ministerio de Educación. Era parte del proceso de reestructuración de Westmont. Casi se niega.
Todavía no le gustaba hablar en público, pero el profesor Matthew la animó. No necesitas dar un discurso bonito, solo di la verdad, tu verdad. Ese día subió al escenario con las manos sudorosas y la voz temblorosa. Pero cuando comenzó a contar lo que vivió, las exclusiones, las agresiones, el silencio institucional, los ojos de la audiencia se fueron bajando uno a uno. No por vergüenza ajena, sino por vergüenza propia. No lloró, no gritó, solo habló. Y eso tuvo un peso que nadie allí pudo ignorar. Después de la asamblea, varios padres se acercaron a Zoe. Algunos pidieron disculpas, otros dijeron que no sabían que todo aquello ocurría, y en el fondo ella lo creía, porque sí lo sabían, solo que no querían verlo. Pero verlo ahora era inevitable. Su historia había traspasado los muros del colegio, llegó a la ciudad, a la prensa, y aunque algún día todo volviera a la normalidad, nada sería como antes. Zoe ya no era la becada callada en un rincón del aula. Era la chica que tuvo el valor de romper el silencio. Y eso lo cambia todo. Al final del semestre, el colegio organizó una ceremonia simbólica para marcar el inicio de una nueva gestión. Entre homenajes protocolares y anuncios de nuevas políticas internas, el nombre de Zoe fue llamado al escenario para recibir un reconocimiento formal por su contribución en la transformación de la escuela. Cuando subió, no había trofeo ni medalla, solo un micrófono y un aplauso que parecía venir de lo más sincero. Agradeció con pocas palabras. No hice esto para ganar nada, solo quería estudiar sin miedo, solo quería respeto. El silencio que siguió a esas palabras fue más fuerte que cualquier discurso ensayado. En la platea, Víctor observaba de pie, apoyado discretamente contra la pared del fondo del auditorio. No llevaba uniforme, ni insignia, ni postura militar. Era solo un padre mirando a su hija. Y esta vez, no era él quien la protegía. Era ella quien sostenía ese lugar con su propia historia. Zoe bajó del escenario, abrazó a Olivia, intercambió una mirada cómplice con Matthew y se fue sin alboroto. Pero todos allí sabían que ella había dejado una marca. No solo en las paredes de ese colegio, sino en las personas, porque nadie más podría fingir que no sabía lo que ocurría allí. Y eso, por sí solo, ya era una revolución. Los intocables nunca volvieron a Westmont. Las investigaciones continuaron pero los rumores indicaban que sus padres enfrentaban procesos severos, algunos por corrupción, otros por fraude en programas públicos. Zoe no celebró. No era de ella regocijarse por la caída de alguien, por más cruel que hubiera sido. Solo quería que eso nunca volviera a pasar a nadie. Y poco a poco volvió a ser solo una estudiante. Volvió a reír con Olivia en los recreos, a discutir fórmulas con Matthew, a soñar con el futuro. Quería estudiar ingeniería, o tal vez física teórica, pero ahora podía soñar en paz. En uno de los últimos días de clases, mientras guardaba sus materiales en el casillero, Zoe encontró una nota pegada en la puerta. Gracias por abrirnos el camino. A. No supo quién era A. Nunca lo descubrió. Pero eso era suficiente, porque si antes se sentía invisible, ahora sabía que alguien la veía. Y más, que se sentía vista por ella. La niña que soportó en silencio, que sangró sola en el baño, que casi se rindió, ahora era un referente para quienes venían. Después, eso no borra el dolor, pero le da sentido. Y a veces, eso es todo lo que alguien necesita para seguir adelante. La última noche antes de las vacaciones, Zoe y Víctor se quedaron sentados en la terraza, en silencio. El aire estaba ligero, diferente. Por primera vez en mucho tiempo no había urgencia ni tensión, solo calma. Él miró a su hija, ya más alta, más firme, y dijo: «Sabes que yo habría destruido ese lugar, ¿verdad?» Ella se rió. «Lo sé, pero habría sido demasiado fácil». Él asintió con una sonrisa orgullosa sin decir nada más,
porque allí, mirando a la chica que había criado para ser fuerte, pero nunca para ser cruel, vio que ella había ganado de la forma más difícil y más hermosa, no con sus puños, sino con su propia voz. Zoe se fue a dormir temprano esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas, sin repeticiones de escenas dolorosas. Sabía que el camino aún sería largo, que el mundo allá afuera todavía tenía mucho por mejorar. Pero allí, en ese espacio donde un día fue silenciada, dejó una historia que nadie podría borrar. Y tal vez, solo tal vez, ese haya sido el mayor legado que su padre pudo haberle dejado. No solo enseñarle a defenderse, sino mostrarle que la inteligencia, la estrategia y la verdad pueden ser armas aún más poderosas que cualquier uniforme.